Hola, muy buen día a todos y esperando que se encuentren bien, especialmente en estos momentos. Gracias por conectarse y acompañarnos a otro webinar. Sabemos que en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial nos preocupa a todos y por eso nosotros les recomendamos el tener mucha precaución, el cuidarse mucho, el proteger a los suyos. Y en nombre de todo el equipo de Meger CSA, sepan que estamos a su disposición y a través de nuestro correo pueden escribirnos, ya lo estaremos anunciando más adelante, o a través también de nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos como tema criterios de ajustes de la protección diferencial. Me saluda Karen Becerril, especialista de marketing para Meger CSA Latinoamérica, lo cual yo estaré apoyando como coordinadora en este webinar. Y mi correo lo pueden ver en pantalla, karen.becerril@meger.com. Y antes de comenzar, les recuerdo que si tienen alguna interrupción durante el webinar, revisen por favor su conexión de internet, porque muchas veces si el audio se corta es porque la conexión no es muy buena. Nuestro moderador de hoy es Ariel Toribio, nuestro gerente regional de ventas para Latinoamérica y el Caribe. El correo que pueden ver en pantalla es sasales@meger.com, en donde nos pueden escribir directamente. Ahora sí, muy buenos días, Ariel, ¿cómo te va? Hola Karen, muy buenos días. Buenos días a los demás compañeros y compañeras y buenos días a Luis. Sí, como ven en la pantalla, el correo que mostramos es un correo eh, para asuntos técnicos y comerciales de manera general, con el fin de que en ese correo que lo recibimos todos los responsables de las aplicaciones mencionadas pueda recibirlo y que pueda atender dependiendo del país de donde nos escribes, se pueda atender debidamente el canal correcto, la solicitud que recibimos. Sí, antes de todo, tenemos un tópico muy interesante en el tema de protecciones, como recordatorio para aquellos que han participado o aquellos que están por primera vez, pueden ver cómo tener su retroalimentación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, la pueden ver en su barra que está en la mano derecha y pueden poner cualquier pregunta durante la sesión. Ahora, las preguntas recibidas se van a estar contestando al final de la sesión que vamos a compartir, y si quieren mostrar y ocultar la barra de herramientas de esta plataforma la pueden ver en la flecha derecha. También, como ven en los puntos, esta sesión está siendo grabada, porque es algo que muchos a veces no pueden estar al 100% de la sesión. Entonces, sepan como recordatorio que esto se está siendo grabado y se le va a estar enviando paulatinamente el link con la sesión grabada de lo que estamos compartiendo el día de hoy. Entonces, sí, por favor, compartir sus comentarios y preguntas, que eso es algo que solo crece y enriquece la sesión y la audiencia. Eso es algo que compartimos todos y que ojalá y les deseamos que sea de mucho provecho. Como último, también les quiero mencionar de que se recibirá un certificado de asistencia para fines de récord para ustedes. Sin más, antes de entrar en detalles con el ingeniero Luis Tonos, quería también recordarles, señores, en estos días de cierta incertidumbre y cambio súbito que todos hemos tenido en nuestras vidas diarias, es tratar de colaborar lo más que podamos en prevenir que este coronavirus se propague más. Tratemos de tener suma higiene, tratemos de colaborar identificándonos en controlar la interacción con otras personas de ser posible, para que todos juntos probablemente o fortunadamente podamos controlar esto y crear que esto sea algo del pasado. Esto es algo serio, tenemos que todos colaborar. Aprovechando esto, les comento de que es una realidad. Todos los participantes, organizadores de parte de Meger, todos estamos en nuestra casa el día de hoy. Entonces, de antemano le pedimos disculpas en caso de que hayan sonidos un poco fuera de lo deseado en esto, porque no estamos en los ambientes típicos en el cual hacemos esta sesión. Entonces sí, puede que escuchemos ruidos de la casa, por lo cual nos pedimos disculpas, pero es parte de, ya podrían conocer un poco cuáles son los ruidos de nuestra casa. Sin más de agregar,
quiero presentarles al ingeniero Luis Tonos, ingeniero de aplicaciones. También su correo electrónico para cualquier pregunta y comentario que tengan también respecto del tema del día de hoy. Luis es un profesional con más de 20 años de experiencia, con un grado de ingeniería de sistemas de potencia y un MBA en telecomunicaciones y datos. Él está certificado en la norma NFPA 70E de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. También tiene vasta experiencia y conocimiento en el proceso para realizar diseño, instalación, programación, pruebas y commissioning de relés de protección y esquemas de comunicaciones en subestaciones IEC 61850. Luis tiene también una vasta experiencia realizando coordinación de las protecciones y arcos eléctricos. Sin más que agregar, les doy la bienvenida también a Luis, quien va a tomar parte de la mayoría de las sesiones del día de hoy. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Ariel. Gracias sí, por esa presentación a Karen, todo el equipo de Megger y bueno, todos los que están acá presentes en este webinar. Este tema es bastante interesante porque la protección diferencial de transformadores tradicionalmente ha sido relativamente compleja, ¿ok? De difícil comprensión, porque tiene que ver mucho con el análisis de los fasores y ángulos y unos cálculos y unas ecuaciones ahí que a veces los ingenieros le gusta como sacar del cuerpo, ¿ok? Pero con la idea de este webinar es que desmitifiquemos un poco algunos conceptos de la protección diferencial y bueno, y hagamos el proceso de ensayo y la comprensión de esta protección pues más asequible en general para ingenieros y técnicos que trabajamos en este tema. Sí, bueno, y lamentable, ¿verdad? También que estamos a nivel mundial en este proceso del coronavirus, pero bueno, hay que echarle ganas, como dirían por ahí, no amedrentarse, sino acá en Dominicana decimos tener la guardia en alto. El soldado pues debe mantenerse en pie de guerra y bueno, con buen ánimo y prevención sobre todo, pues cuestión de tiempo para que esto pase y todos superemos, ¿verdad? Esta etapa. Bueno, Así es. Sí, yendo al contenido que vamos a desarrollar, primero repasemos un poco un concepto muy importante que es el de los grupos vectoriales o cómo los transformadores están conectados. Vamos a describir lo que es la protección diferencial del transformador, a describir la característica de doble pendiente, que es la, digamos, principal función para la protección del transformador. ¿Okay? Después hay otras funciones que son de respaldo, como es la sobrecorriente y otros elementos ahí. Pero la principal es el diferencial y esta característica que le llamamos doble pendiente. Vamos a mostrar algunas ecuaciones de cómo se obtienen para lo que vamos a describir como corrientes de restricción y operación, qué parámetros de ajustes debemos ver típicamente en las protecciones y cómo ensayamos de forma completa esta función. ¿Ok? Así que primero quiero describir por qué es importante la protección diferencial en un transformador. ¿Ok? Por un lado, esta función detecta fallas internas al transformador o en la zona protegida. Es una función que a eso le llamamos que es selectiva. Debe operar para fallas internas en esa zona y no debe operar para fallas externas, aunque la corriente aumente excesivamente. ¿Okay? La zona
protegida está delimitada por la localización de los transformadores de corriente o de intensidad. ¿Ok? Entonces, todo lo que sea fuera o que ocurra fuera de la localización de los transformadores de corriente, la función diferencial no debe verla. ¿Ok? Que es un tema que en ocasiones escucho a empresas del tipo público, de verdad, ya sea de transmisión o de distribución o incluso en generadoras también. He escuchado en ocasiones que con fallas externas se le activa la función diferencial y bueno, no debería ocurrir porque no debe operar ante fallas externas. Así que siempre hay que revisar la configuración del relé o el cableado, si está muy bien instalado y se corresponden las fases del campo con las entradas análogas del relé y hacer una revisión para identificar por qué está activándose incorrectamente. ¿Ok? Y bueno, lo que le mencionaba que en algunos casos he podido analizarlos en que la protección ha estado desactivada. ¿Ok? Fíjese que es un tema delicado porque los relés modernos sabemos que podemos habilitarle o desactivarle una función con un clic. Y claro, lo ideal es que todos estos ajustes estén protegidos con varios niveles de contraseña, que solo tenga acceso a esta parametrización el personal autorizado, ¿ok? Como hay muchos temas de ciberseguridad y de hackeo, es delicado, ¿ok? Que solo personal autorizado esté listo y sea el único que pueda cambiar parámetros en los relés. Pero bueno, me he topado en ocasiones que han desactivado la función diferencial y bueno, cuando ocurre una falla interna y la función diferencial está desactivada, lo que va a sacar el transformador es la función de sobrecorriente o otras funciones de respaldo que no tienen un tiempo tan rápido como la función diferencial. Y esto hace que la falla interna se prolongue excesivamente y hayan ocurrido explosiones de transformadores, que el aceite se derrame, que elementos salgan como proyectiles. ¿Ok? Suena un poco como a un escenario de guerra, paradas forzadas de plantas y pérdidas económicas. ¿Ok? Eso no solamente compromete la vida de los equipos, como es el transformador o el elemento correspondiente y la estabilidad del sistema eléctrico, sino que también, más importante todavía, es que puede comprometer la vida de personas que estén próximas a ese transformador en el momento de la falla. ¿Ok? Entonces siempre soy de opinión que no deberíamos deshabilitar la función diferencial, a menos, ¿ok? Por eso también en algún momento se podría deshabilitar temporalmente solo en situaciones de puesta en marcha donde, bueno, hemos hecho una instalación de acuerdo a los diagramas, pero tenemos un aumento en la corriente diferencial calculada por el relé y, bueno, temporalmente podríamos deshabilitarla. Aquí lo pongo, no deberíamos desactivar la función diferencial del transformador a menos que sea temporalmente durante una puesta en servicio para verificar los valores de corriente diferencial o estabilización a medida que el transformador toma carga. ¿Ok? Esto es válido y es una práctica bastante común entre los ingenieros de protecciones cuando se va a poner en servicio un transformador. Ahora, así como menciono esta práctica, hay una que es más excelente. Quizás no todos tengamos la oportunidad, pero lo ideal es que hagamos una inyección
primarias con un equipo trifásico que tenga la capacidad de inyectar una corriente suficiente, ¿okay?, en los primarios de los transformadores de corriente y, bueno, que pueda ser vista por el relé en el lado secundario, y ahí veamos los fasores y los ángulos en el relé diferencial, y antes de la puesta en marcha podamos corregir cualquier error que haya en la programación o en la conexión. O sea que lo ideal es que podamos hacer esa inyección primaria de alta corriente y no tener que deshabilitarlo temporalmente cuando está el transformador poniéndose en servicio. Pero bueno, en general esta es la importancia de la protección diferencial de los transformadores. Entonces hagamos una descripción de lo que son los grupos vectoriales. ¿Ok? Esto representa la conexión interna de los devanados de potencia del transformador y el ángulo de desfase que hay entre el voltaje del lado de alta tensión o de referencia y el voltaje en el lado de baja tensión. ¿Ok? Cuando hablamos de grupo vectorial, estamos refiriéndonos a un índice horario que tiene diferentes formas de indicarse en la placa del transformador. Cuando el transformador es fabricado con una norma europea, pues vamos a ver un código que nos va a decir si está conectado en estrella, si tiene el neutro asequible, si está en delta o si es zigzag, y un índice de desfase. Si es de otra norma de fabricación, pues puede ser que no veamos este código, sino que veamos el dibujo de los diagramas de la conexión estrella o delta o zigzag. ¿Ok? Entonces, aunque en la nomenclatura de grupos vectoriales se utiliza el lado de alta tensión como referencia, ¿ok?, en los ajustes de los relés de protección podemos utilizar cualquier devanado como referencia. Es decir, que eso es relativo. Aunque el fabricante tenga un lado como referencia para indicar el desfase en la parte de potencia, pues ya en los relés podemos jugar con eso. Entonces, ¿cuáles son los fasores típicos en la protección diferencial? Como les mencionaba, este grupo vectorial de este primer ejemplo es YN de 1. La Y y la N están en mayúscula, indicando que el lado de alta tensión es el que está en estrella, y la delta en minúscula, bueno, porque es el lado de menor tensión. Y el 1 es el índice horario o múltiplo de 30 grados, que nos indica el desfase entre el lado de alta tensión con respecto al de baja tensión. Este grupo vectorial lo vemos más en transformadores elevadores de generación. ¿Okay? Se usa más en estaciones generadoras para elevar el voltaje de media tensión, que sale de los generadores hasta el voltaje ya de transmisión o subtransmisión. Podemos ver acá, si hiciéramos el dibujo, tenemos en color rojo acá la estrella, el devanado de alta tensión que está en estrella, y vemos las tres fases, H1, H2 y H3. Como el índice horario es 1, ¿okay?, en la manecilla del reloj, ahí también se ve entre paréntesis el 30. Ponemos como referencia la fase A o 1 del devanado de baja tensión, que sería el X1. Y como está en delta, pues ahí se ve que la delta se cierra, entonces está X1, X2 y X3. Si viéramos corrientes circulantes en este transformador, tendríamos la fase A
Si viéramos solo la fase A, acá se ve que está hacia arriba, en el 0 o en las 12 del índice horario. Y en el lado de baja tensión del transformador se ha desfasado esa misma fase A, ¿ok? 30 grados. Y ahí está la fase A del devanado 2. Y bueno, también las corrientes secundarias, luego que pasan por los transformadores de intensidad, vemos que en el lado de alta tensión, como es el que estamos utilizando como referencia, y la circulación de corriente asumida es del lado de alta tensión hacia el lado de baja tensión, entonces en el secundario el relé la va a ver con el mismo ángulo, que sería 0. Sin embargo, en el lado de baja tensión hay un desfase de 180 con respecto a la corriente primaria del lado de baja tensión con respecto a la corriente secundaria del lado de baja tensión. ¿Ok? Entonces estos 30 grados desfasados 180, pues usando este sistema de referencia tendríamos 210 grados. Y al final la fase A, el relé la vería como se puede ver acá abajo. La fase A del lado de alta tensión con ángulo 0 y la fase A del lado de baja tensión en 210. Este es otro grupo vectorial que sería el YND11, que es también utilizado como transformador elevador en plantas generadoras. Ok, no nos vamos a detener en el detalle, pero acá se ve que ahora la referencia está en el índice horario 11 o 330, ¿verdad? Utilizando referencias angulares positivas solamente, caería en 330. Entonces, ahora el relé en el lado secundario, entonces la estaría viendo no en 210, sino en 150. Los transformadores de delta, DYN1, sería un transformador reductor de distribución usado, ¿verdad?, en empresas distribuidoras o como entrada en industrias grandes que reciben en delta el lado de alta tensión, y luego en estrella ya alimentan la industria o los usuarios. Y bueno, ahí puede verse los fasores. Y muy similar el DYN11, que también es un transformador reductor de distribución. También mencionamos el DY5, que lo he visto en transformadores de excitación, en plantas generadoras. Ok, fíjense que acá entonces tendríamos el X1 en el índice horario 5, que sería con un ángulo de 150. Usado mucho como transformador de excitación para generadores. Y bueno, ahí están cómo se verían los fasores. Y finalmente, para no ocupar mucho tiempo en fasores típicos, está el autotransformador, que podemos decir que tiene dos devanados o un devanado en estrella y que toma una derivación, ¿ok?, para elevar o reducir los voltajes en sistema de transmisión. Entonces, se ve que al estar en estrella-estrella, los ángulos relativamente son más sencillos o directos porque están desfasados 180 grados, como puede verse acá. ¿Qué retos tenemos para proteger los transformadores con la función diferencial? Bueno, que pueden haber diferencias en las relaciones de los CTs. ¿Ok? Y eso hace que lleguen corrientes desbalanceadas en el lado secundario al relé de protección. A diferencia de los relés electromecánicos tradicionales, había que balancearles o igualarles las corrientes antes de que entraran a los terminales de relé electromecánico. Y eso, bueno,
se lograba usando transformadores intermedios con diferentes derivaciones o taps para aproximar lo más posible las corrientes en la entrada del relé diferencial. ¿Okay? Pero en el relé moderno ya eso no es necesario, sino que podemos hacer la configuración del relé y ya el relé hace el cálculo interno para compensar esa diferencia en magnitud y angular, ¿ok? Que tenemos cuando el transformador pasa de estrella a delta, sabemos que hay un desfase angular y ese es otro reto que hay que tenerlo en cuenta. La conexión de los CTs, de que, bueno, no solo estén conectados apropiadamente, sino que también cómo están conectados, si están en estrella o en delta. Entonces, ese es otro de los desafíos. Siempre es recomendable conectar los CTs en estrella cuando tenemos así relés electrónicos o por microprocesadores, ¿ok? Que ya se puede hacer internamente los cálculos de compensación. Pero en ocasiones podemos ver CTs que tienen los secundarios conectados en delta. Esto se usaba mayormente en relés electromecánicos cuando al conectar en delta un transformador de intensidad, entonces se compensaban los ángulos del devanado en estrella del transformador. ¿Okay? Es una forma de anular la diferencia angular en relés electromecánicos. ¿Okay? Quiere decir, Luis, que los Sí. relés más modernos sí se conecta de manera igual que la conexión del transformador y ya el relé compensa matemáticamente, entonces. Sí, el relé, bueno, es todo cómo lo configures. O sea, es buena la pregunta, gracias Ariel que lo mencionas. Si el transformador está en estrella delta, ok, por poner un ejemplo, los 12 test de los ¿verdad? De relé diferencial, podemos conectarlo estrella, estrella. O sea, no tiene que ser igual, porque ya internamente el relé, si le ponemos eso en la programación, ya calcula, compensa la diferencia angular y magnitud, y solo, claro, tenemos que alambrarlo adecuadamente, la fase A con la A, la B con la B y C con C, y entonces no debe haber ningún problema. Anteriormente, sí, si era relé electromecánico, entonces el CT se conectaba opuesto a cómo está el transformador en su parte de potencia. O sea, que si teníamos un devanado de un transformador en estrella, entonces el CT de ese lado lo vamos a conectar en delta. Y del otro lado, que el primario o el lado de potencia está en delta, entonces el CT de ese lado lo conectábamos en estrella, opuesto a como estaba la parte de potencia, y así el relé electromecánico recibía ya los ángulos balanceados. Ok, no sé si te aclara la Sí, inquietud. perfecto. Ok. Eso es obvio resaltar dependiendo del escenario que tenga la audiencia, de que es importante tomar eso en cuenta al momento de contemplar los relés que se tienen instalados, de que hay que o compensar o ajustar en la manera de la configuración del relé. Sí. Luis, entonces, como intervención adicional, obviamente es más que claro la necesidad en asegurarnos que no solo como queremos proteger el transformador, aquí también tenemos que asegurarnos parte del mantenimiento, que los CTs per se estén en óptimas condiciones, no solamente en mantenimiento, aislamiento, sino en desempeño eléctrico, en sus funciones, ya sea que no haya una magnetización de relés, perdón, no de relés de CT, correctamente, estoy claro en eso, ¿verdad? Porque si un CT está magnetizado no va a ser su desempeño efectivamente. Sí, Ariel, definitivamente se debe evaluar, sí, que tenga el CT en buenas
condiciones y que cumpla los niveles de saturación, por ejemplo, según su placa, porque puede darse el caso que, bueno, el CTE tiene una placa con una clase, si es norma europea, por ejemplo, 5P20, que te dice un error de 5% para 20 veces la corriente nominal. Digamos que le haces un ensayo y te da una saturación con un error mayor. Entonces, eso puede crear disparos incorrectos en el relé diferencial con fallas externas, ¿ok? Por errores de saturación o diferencia en las clases de CT que está en el lado de un lado de alta tensión y otro tipo de clase de CT en el lado de baja tensión. Eso genera errores en la medición y te dispara incorrectamente el relé. O sea, están los dos escenarios, que no dispare cuando hay una falla o que dispare incorrectamente sin haber una falla interna. Entonces, definitivamente tiene Ariel toda la razón, el CT es muy importante que cumpla su desempeño según la placa del fabricante. Y bueno, y si seguimos mencionando el NERC, ok, ¿verdad? La autoridad de Estados Unidos ve las protecciones como un sistema, ok, y mencionan también el interruptor, porque imagínate que los CT estén bien, que el relé está bien, que dé la orden de disparo y que el interruptor se quede tomando Coca-Cola y comiendo popcorn. O sea, no, es una catástrofe, ¿ok? O sea que bueno, ahí hay toda una serie de componentes de que el interruptor, más otras cosas que la visión del NERC es que se vea como un sistema, aunque bueno, el webinar hoy, ¿verdad? Nos enfocamos en el relé, pero es bueno que vayamos pensando siempre en el sistema de protecciones eléctricas, no solamente en el relé individual, ¿ok? Sino en todo lo demás que abarca los bancos de baterías, los interruptores, los transformadores de voltaje y corriente, el cableado secundario. Bueno, es todo un mundo. Otro tema, sí. Sí, Muchas gracias. sí, siempre, sí. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con eliminar la corriente de secuencia cero en un relé diferencial? Y es que cuando hay una falla externa en el lado estrella de un transformador, digamos que es una generadora y tenemos un YN de 11. Entonces, normalmente en las líneas y en las redes de transmisión a nivel de alta tensión pueden ocurrir fallas de cometas o, como diríamos en dominicana, chichiguas o elementos que se pegan a la red o ramas de árboles que le caen o aves. Hay todo un sinnúmero de factores que pueden influir en eso. ¿Por qué no mencionar los sabotajes también? Entonces, si hay una falla en el lado estrella, como se puede ver aquí en la imagen, va a haber un desequilibrio en las corrientes porque va a haber un flujo con una componente de secuencia cero, ¿ok? De falla tierra en el lado estrella, que no va a haber esa componente en el lado delta, ¿ok? Porque no tiene una referencia a tierra. Entonces, si el relé no está bien programado, puede disparar erróneamente con fallas externas. Entonces, esto es uno de los retos y desafíos y de los casos que he visto de los factores de disparos incorrectos. Este es uno de los principales, ¿ok? Que no se haya eliminado apropiadamente la corriente de secuencia cero en el cálculo interno del relé diferencial y por lo tanto dispara incorrectamente con fallas externas. Eso lo viví en una subestación de cierto en el sur de Texas, una zona que le llaman Fort Stockton, ¿ok? Donde se configuró un relé diferencial y no se le configuró para que eliminara la corriente de secuencia cero. Se terminó el trabajo, todo el mundo se fue a su casa, empezó a llover.
y cuando empezaron a caer descargas atmosféricas, entonces, aunque eran a 5 y 6 kilómetros de la subestación, el relé diferencial del transformador disparaba erróneamente, y bueno, una revisión de los ajustes determinó que había algo errado en la configuración, que no eliminaba la corriente de secuencia cero, y se corrigió, y ahí ya no hubo ningún problema. O sea que este es otro de los desafíos. Ok, pero bueno, vayamos ya, que veo que el tiempo nos está avanzando. Hablemos propiamente de las corrientes vistas por el relé diferencial, para entonces hablar de los ajustes y eso. Ok, una de las corrientes vistas por el relé, que el relé las calcula, ok, en base a lo que está leyendo directamente de los CTs, el relé hace un cálculo interno de dos corrientes. Una es, le llamamos corriente de restricción, algunos le llaman frenado, otros le llaman vías, y que vamos a decir que se llama IRS. ¿Ok? Una nomenclatura típica. Esta corriente es una indicación de cuánta corriente está circulando por el transformador. O sea que aumenta la corriente de restricción o frenado, aumenta mientras más corriente va circulando por el transformador, y disminuye, obviamente, mientras menos corriente va por el transformador. Los fabricantes de relés tienen distintos modos de calcular esta corriente de restricción. Las ecuaciones más comunes son estas siguientes, ¿ok? A sacar el promedio de las dos corrientes, donde I1 y I2 son las corrientes en los lados de alta y baja tensión. Algunos suman sin tener que sacar un promedio, los valores. Otro fabricante usa el valor máximo de las dos corrientes o tres corrientes, si fuera un transformador de 3 devanados, un relé, ¿verdad? Que también tenga 3 entradas o más de corriente. Y otros usan la corriente de restricción como el mínimo de los valores absolutos. ¿Ok? O sea que es muy importante saber cómo el fabricante del relé con el cual estoy involucrado, estoy probando o voy a configurar, cómo ese fabricante calcula la corriente de restricción o frenado, para tenerlo en cuenta en la parametrización. Está también la corriente diferencial, o llamémosle IOP. Y la ecuación, sí, para todos los fabricantes es una suma fasorial, que al final se vuelve una diferencia o una resta angular cuando hay fallas externas, y bueno, como cambian las polaridades cuando hay una falla interna, entonces ahí se suman y aumenta el valor de corriente diferencial. Como decimos acá, esta corriente debe tener valores bajos para corrientes nominales, o sea, cuando el transformador lleva su plena carga, o cuando ocurren fallas externas a la zona protegida, y debe tener valores altos para fallas internas. También hay un concepto que lo vamos a mencionar en un minuto, que es las fallas pasantes o true faults en inglés. Son fallas externas al transformador que provocan una circulación elevada de corriente. ¿Ok? Aunque el diferencial no va a disparar, no lo va a sacar de servicio, pero el transformador está siendo sometido a esfuerzos electromagnéticos, electromecánicos. ¿Ok? Sabemos que las bobinas tienden a moverse ahí dentro de ese núcleo donde están, cuando hay ese aumento excesivo en la corriente a través del transformador. Entonces muchos relés tienen esta función no como protección, sino como monitoreo, para contar la cantidad de fallas pasantes y niveles de corriente que el transformador se ha sometido, por lo menos mientras está ese relé de protección ahí instalado, y es muy útil para planificar mantenimientos o inspecciones internas
al transformador según la cantidad de fallas pasantes. ¿Ok? O sea que es un concepto bastante interesante y muchos relés de protección modernos. Es bueno, como ya eso está ahí disponible, habilitarles y que sea una fuente de datos para el mantenimiento preventivo. Entonces, bueno, la característica que estamos describiendo le llamamos de doble pendiente. Como puede verse ahí en la imagen, tenemos en este relé, aunque puede variar, claro, de un relé a otro, y para estas imágenes he utilizado un relé de Schweitzer, el 387A, pero esto aplica para cualquier fabricante, de Siemens, ABB, General Electric, ZV. No los menciono todos por razón de tiempo, pero bueno, usamos esta gráfica en base a este fabricante. Entonces, ¿por qué se utiliza la doble pendiente? Como mencionamos acá, con la finalidad de prevenir la activación incorrecta de la protección debido a los errores en la medición de las corrientes. La pendiente 1 es para compensar errores en la medición de las corrientes, que sabemos que pueden haber errores en los CTs, o sea, lo hay, errores nominales en la medición. Y también se usa una segunda pendiente para compensar esos errores en la medición con la ocurrencia de fallas externas al elemento protegido. Fíjense que esta acá es la pendiente 1, que tiene una inclinación, bueno, por eso se llama pendiente, y la pendiente 2 tiene otra inclinación mayor. La idea con esto es aumentar el ajuste de disparo. El ajuste de disparo lo tenemos en el eje vertical, o eje Y. Y la corriente de restricción que aumenta a medida que aumenta la corriente por el transformador en el eje horizontal o X. Entonces, la idea con esta característica, como puede verse, es que aumente el nivel de ajuste de disparo. No el tiempo de disparo, que como hacemos con la sobrecorriente de tiempo inverso, que le subimos el dial y aunque tenemos el mismo arranque, estamos aumentando, disminuyendo el tiempo de disparo. En el diferencial es distinto porque no estamos aumentando el tiempo de disparo, sino que estamos aumentando el valor de disparo propiamente de la función. Como puede verse, si vemos esta recta, vemos que en el rango, digamos, llamémosle pendiente 0, esta parte horizontal acá, cuando la corriente es relativamente baja, el disparo diferencial es constante y no aumenta, por eso está en una línea recta, totalmente horizontal. Ahora, cuando la corriente sube de este valor, ahí entra la pendiente 1, entonces necesita más corriente diferencial, o sea, más valor en el eje vertical para poder disparar. Y si la corriente todavía es más alta por el transformador, entonces el disparo sube, viene cayendo acá arriba en valores mucho más altos. Entonces esa es la idea de la doble pendiente. Aumentar el ajuste o el nivel de disparo del relé a medida que aumenta la corriente por el transformador, para evitar, así como hemos dicho, disparos incorrectos cuando hay fallas externas. Y bueno, parte de los errores que hemos mencionado, acá lo mencionamos puntualmente, errores de medición o saturación de los CTs. Sabemos que la saturación es cuando hay un flujo magnético excesivo en el núcleo de un CT y ya, bueno, la corriente, por más que aumenta la corriente primaria,
la corriente secundaria no aumenta en la misma proporción porque el núcleo tiene un flujo magnético excesivo. Entonces, eso es la saturación. También hay errores porque hay distintos niveles de voltaje, errores en el cálculo, ¿ok? Errores también debido a los cambiadores de taps bajo carga o load tap changer, ¿ok? Que sabemos que los transformadores, algunos regulan automáticamente el voltaje y van cambiando la posición de la relación de transformación aún estando en servicio, y eso hace que el relé diferencial vea diferentes relaciones de transformación del transformador y pueda tener alguna lectura de diferencias de corriente diferencial, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. También la corriente de magnetización en vacío, ¿okay? Que sabemos que el transformador, aunque no tenga carga, cuando lo energizamos hay una corriente que circula en ese devanado que está siendo energizado de altas proporciones y que, bueno, luego se estabiliza. Y las pérdidas, ¿ok? Tanto en el cobre como en el núcleo también son factores que arrojan errores de lectura en el relé diferencial. Entonces, para que ocurra un disparo de la protección deben darse dos condiciones. Primero, que la corriente diferencial calculada en el relé sea mayor o igual que el ajuste mínimo, ¿ok? Que es la variable IOP, o sea, el diferencial calculado, sea mayor o igual al elemento de ajuste. Y también que la pendiente calculada sea mayor o igual a la del ajuste en un momento determinado. Entonces, si lo vemos en la gráfica, diríamos que por encima, o sea, en la gráfica o la recta y por encima, entonces el relé diferencial debe disparar, y por debajo es una zona de frenado, de restricción, donde el relé no debe disparar. Ok, entonces, bueno, estos son algunos parámetros que vemos en los relés diferenciales, que es donde se debe igualar las corrientes, o sea, se debe tener una corriente base como referencia para que se configure el relé de acuerdo a ambos lados del transformador. A una le llamaremos TAP 1, que es la corriente base del devanado de alta tensión. El TAP 2 sería la corriente base o nominal para el devanado de baja tensión. ¿Okay? Simplemente corrientes nominales secundarias. Esta variable O87P, como le llaman, ¿verdad? Usando el relé 387A como referencia, es un ajuste en por unidad que representa el valor mínimo de corriente diferencial de operación. Hay otras variables como son la pendiente 1, ¿ok? Expresada en porcentaje, que es una indicación del nivel de corriente diferencial necesario para que el relé dispare, tomando en cuenta errores en las mediciones de las corrientes. Y la pendiente 2 también se expresa en porcentaje, aunque algunos relés, algunos fabricantes la expresan en por unidad, ¿ok? Sin tener el porcentaje. También es una indicación de cuánto nivel de corriente diferencial se necesita para que el relé, en este caso, no dispare, tomando en consideración fallas externas de alta corriente. Y bueno, valores también de corrientes de restricción o frenado, que es donde ocurren los cambios o las transiciones de una pendiente a otra, ¿ok? Debemos también saber dónde queremos que el relé haga el cambio de pendiente 0 a pendiente 1, de pendiente 1 a 2, y así sucesivamente. Y bueno, finalmente hay un ajuste que es un diferencial sin restricción,
o frenado, que si el relé ve esa corriente diferencial muy elevada, entonces no tiene en cuenta los valores de corriente de restricción, sino que va a disparar. Algunos le llaman diferencial instantáneo, pero a mí no me gusta decirle así, diferencial instantáneo, porque el diferencial siempre es instantáneo. O sea, no tiene un retardo intencional, por lo menos es lo normal. No digo que no hayan aplicaciones muy especializadas que quizás a un diferencial se le quiera poner un retardo bajito. Pero lo normal es que no haya ningún retardo, sino que el relé opere instantáneo en cualquier región de la característica, siempre claro que esté por encima de las características establecidas. Por eso no me gusta decirle al diferencial sin restricción diferencial instantáneo, que puede confundir. Entonces, bueno, supongamos que queremos obtener una ecuación que nos exprese la corriente en amperes, ¿ok? De un devanado del transformador en función de la corriente del otro lado. Ok, aquí les vamos a poner unas ecuaciones, las hemos sacado de forma manual, aunque claro, el software de la maleta automáticamente hace estos cálculos, pero hemos querido irnos un poquito como diversión, ¿verdad? A la vieja guardia, ya que estamos algunos en cuarentena y eso, usted sabe, se puede uno sentar con una taza de café, hacer ecuaciones como diversión. Me recuerdo de los libros de álgebra de Baldor, que al final del capítulo ponían como 200 ejercicios y el título era como diversión. Como que uno se iba a pasar el fin de semana haciendo ejercicio. Pero bueno, digamos que como diversión hemos sacado unas ecuaciones. En caso de que quisiéramos hacer el ensayo, no tanto de la forma automática como nos da la maleta, o digamos que en algún momento no nos está dando el resultado de la prueba y queremos confirmarlo de forma manual. Entonces, bueno, para obtener estas ecuaciones, en cada segmento de línea de la característica, deberíamos hacer tres cosas. Primero, expresar la corriente diferencial por unidad en función de la pendiente, ¿ok? En ese segmento en particular. Y también en función de la corriente de restricción. Entonces, esas corrientes se expresan en un valor base, o sea, referidas a las corrientes nominales de los devanados 1 y 2. Luego que tenemos eso, expresamos las corrientes de un devanado en función de la corriente del otro devanado. Y finalmente hacemos una tabla con valores de inyección y valores esperados para aplicarlos manualmente con la maleta y observar que el relé opere según estos cálculos. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, le tengo resaltado, llamémosle la pendiente 0. Eso se lo he puesto yo ahí, pero no es que los fabricantes le llamen así, pero digamos en esta primera zona o segmento de la línea que está horizontal. Entonces, primero, ¿cuál sería la corriente diferencial? ¿Ok? Expresada en función de la corriente de restricción. Como puede verse que es horizontal, la corriente diferencial en el eje vertical sería igual o constante a esta variable que le hemos llamado O87P, pero que, bueno, sería el arranque o el diferencial mínimo en algún otro relé de protección. Entonces, luego que hemos expresado esta ecuación, esta igualdad, entonces vamos a sustituir esta variable diferencial como una diferencia. ¿Ok? Esto
lo hacemos, ¿verdad? Asumiendo que le vamos a inyectar al relé los ángulos normales de una falla pasante o de una carga nominal trifásica. ¿Ok? Aquí por eso ponemos el diferencial como una diferencia, porque le vamos a inyectar una falla pasante externa muy elevada para ir dibujando las características. Entonces, por eso la corriente de operación es la diferencia de la corriente del devanado de alta tensión, que sería 1, menos la del devanado 2. Entonces, luego vamos a expresarla, la corriente I1 del lado de alta tensión, como una función de la corriente I2. Y ahí nos quedaría. Claro que no se acaba ahí la ecuación. Entonces, eso tenemos que expresarlo en amperes, porque los relés, aunque trabajan por unidad, la maleta no podemos ponerle por unidad, sino que hay que ponerle corrientes físicas, unidades en amperes. Entonces, por eso tenemos que dividir estas corrientes que son en por unidad, dividirlas entre las corrientes base. Y así nos quedaría esta corriente I1 en por unidad es igual a la corriente en amperes dividida por la corriente base. Lo mismo en el devanado 2, corriente en amperes dividida entre su base, y la constante del diferencial mínimo la dejamos igual. Y bueno, haciendo un despeje ahí matemático sencillo, tendríamos que la corriente del lado de alta tensión en amperes sería igual a los dos taps, ¿ok? Dividir el tap 1 entre el 2 y por la corriente del lado de baja tensión en amperes, y bueno, y nos quedaría una constante a la derecha. Esto siempre sería válido siempre que la corriente de restricción que estemos aplicando sea menor o igual a esta constante. ¿Ok? Entonces, con estas ecuaciones, digamos, específicamente esta que estoy resaltando, podemos hacer una tabla para inyectar en el lado de baja tensión un valor fijo, ¿ok? E ir aplicando en el lado de alta tensión una rampa hasta que llegue al valor del contrario. R le debe disparar ahí mismo. Luis, tengo dos preguntas, me permite. Sí, ¿sí? Una bastante sencilla es por fin de nomenclatura. IOP, ¿qué significa? ¿Sabes? sí, diríamos que es corriente de operación. Ok. La I es de corriente y OP es de operación. Eso viene, Ariel, arrastrado desde los relés electromecánicos, que tenían también una bobina de operación y una bobina de frenado, donde las corrientes estaban, digamos, haciéndose oposición para que el relé electromecánico no moviera el contacto de disparo. Entonces, la corriente de operación es una corriente diferencial, que es la que el relé moderno calcula en base a las corrientes y ángulos ya que le entran de los devanados del transformador. Ese es IOP. Ok, gracias. Sí, la siguiente pregunta es más bien un poco orientada a eso que acaba de decir, del comportamiento y, digamos, dinámica de ingenieros de protecciones cuando teníamos relés electromecánicos, pero ahora migramos al mundo más moderno, no tenemos relés basados en microprocesadores. Mi pregunta va, o sea, obviamente es claro la necesidad de hacer estas pruebas en el momento de, ya sea de un arranque, de una nueva instalación, de una puesta en marcha, esta protección diferencial, pero digamos si todo ya está establecido y el sistema está en línea y no hay un cambio per se en el sistema, ¿hay alguna recomendación o cuál es el criterio? Porque a veces recibimos mucho esa consulta de que, digamos, si todo está estable, ¿por qué volver a probar en un mantenimiento futuro este tipo de protección si nada ha cambiado? A menos que haya alguna sospecha de la calidad del relé. Sí, bueno,
Excelente pregunta. Sí, realmente ahí no hay un estándar que la gente siempre me dice, dime en qué estándar dice con qué frecuencia debo probar el relé. Cada 2 años, cada 5 años, todos los años. O sea, no hay una norma como otras, otras áreas de la ingeniería que sí, puntualmente te dicen, tienes que hacer esto con una determinada frecuencia. Entonces, ahí lo que, en mi opinión, he visto varias cosas, te voy a contestar los diferentes criterios. Por ejemplo, hay empresas que las aseguradoras le exigen que prueben todos los años y necesitan ver un reporte, tanto de los relés como de transformadores y generadores, todos los años. Y eso hace que esta empresa, bueno, todos los años haga una parada programada y entonces haya que estar haciendo ensayos con esa determinada frecuencia. Y bueno, eso no es ni bueno ni malo, sino porque es su práctica, ¿ok? Se lo exige una empresa aseguradora. Hay otros que prueban las protecciones un año sí y un año no, porque el NFPA 70B es una norma de recomendaciones de mantenimiento para instalaciones eléctricas, ¿ok? Y hay una parte de interruptores y de las protecciones. Habla de que no excedan más de 2 años el periodo sin probar una protección, aunque leyendo en el contexto y consultando a los que escribieron la norma, está basada en relés de segunda y de primera generación, o sea, electromecánicos y electrónicos de estado sólido que usan unas tarjetas, unos dip switches, unos capacitores, unos potenciómetros, que era una tecnología, ¿verdad?, más frágil, más susceptible a la contaminación y entonces había que estar más encima de eso. Ahora, al relé computarizado de microprocesador que no se descalibra, ¿ok? No hay que moverle los potenciómetros ni los resortes, ni darle 2 vueltas al tornillo que se acerca al imán, como los relés electromecánicos. Entonces, ahí la exigencia es menor. Si está en un buen ambiente, bajo condiciones, ¿verdad?, de control de humedad y climatizada, muchos hablan de probarlos cada 5 años. Claro, en mi opinión, y viendo el tema, lo que recomienda el NERC como un sistema donde hay equipos en campo que pueden estar sometidos a inclemencias del tiempo, a errores, a vibraciones, a muchos otros factores. Entonces, en mi opinión, hacerle una prueba completa al sistema, o sea, que nos aseguremos que el interruptor dispara, que los CTs están midiendo bien y bueno, y que el relé funciona adecuadamente. En mi opinión, me gusta lo que dice el NFPA 70B, que no excedan 2 años. Gracias, Luis. Bien, para finalizar, vamos a hacer un resumen de los criterios de ajustes para los valores que deben tener los parámetros de la función diferencial para que quede ajustada apropiadamente. Ok, primero lo que consideramos es el arranque, ok, que es la corriente diferencial mínima a partir de la cual la función diferencial puede dispararse. Ok, ya hemos hablado de que deben darse las condiciones de que la corriente diferencial mínima esté por encima del valor de ajuste y bueno, y que también esté operando en o sobre la pendiente correspondiente. Si se dan estos dos parámetros, entonces el relé dispara. Para el diferencial mínimo consideramos error de los CTs, un 5%. También las pérdidas del transformador y corriente de excitación, 8%. También si el transformador puede ser operado
en una posición del tap changer, ¿ok? De la toma distinta a la nominal, y asumimos el extremo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, como un 10% y un factor de seguridad de un 7%. Si sumamos todos estos errores, vamos a tener aproximadamente un 0.3 por unidad o un 30%. De ahí es que las normas y las tablas típicamente nos dan este valor de 30% como corriente diferencial mínima. También respecto a las pendientes 1 y 2 y las corrientes de restricción asociadas a las transiciones de una pendiente a otra, en el caso de la pendiente 1, ¿okay? O de la corriente de restricción de esta pendiente 1, esa corriente deberá ser mayor a la corriente de excitación de estado estable, considerando error de la medición para bajos niveles de carga. Normalmente, este valor está comprendido entre 0.3 y 1.5 por unidad, dependiendo de qué ecuación de restricción utilice el fabricante. ¿Okay? El fabricante, porque eso, si estamos sacando el promedio o si estamos usando el valor máximo, ¿okay? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto al ajuste de la pendiente 1 en porcentaje, típicamente entonces caería entre 25 y 40%. Respecto a la corriente de restricción para la pendiente 2, esta debe ser mayor a la corriente nominal del transformador, ¿ok? Considerando el valor también de corriente de cortocircuito para una falla pasante externa. Entonces hay que calcularlo, ¿verdad? Cada caso es individual y hay que considerarlo de forma particular, pero típicamente valores típicos están comprendidos entre 2 y 5 veces la corriente por unidad. Y el ajuste en porcentaje de la pendiente típicamente está entre 50 y 90. Algunos para generadores ajustan más de 100%, 140, 150 en la pendiente 2, entendiendo de que el generador es una fuente muy elevada de cortocircuito y le asignan un valor mayor. Pero bueno, para transformadores normalmente es entre 50 y 90. Y bueno, ya para finalizar diríamos que debemos ensayar la función de protección diferencial del transformador. Y acá con el software RTMS que controla las maletas Smart y Freja, podemos tener primero un formulario donde definimos los ajustes de relé diferencial. Primero, en la parte superior tenemos los datos del sistema eléctrico, donde tenemos la potencia nominal del transformador, la relación de las tensiones y la relación de los transformadores de intensidad. Igualmente el grupo vectorial, que eso obviamente va a afectar las magnitudes y ángulos de corrientes que va a inyectar la maleta. Y en la parte inferior del formulario tenemos ajustes propiamente del relé diferencial con corriente mínima, tiempo de disparo, aunque ya hemos dicho que normalmente se ajusta instantáneo sin ningún retardo intencional, el contenido de segundo armónico, y así acá definimos también los segmentos de línea, los ajustes de la pendiente diferencial, que pueden ser segmentos de línea o pendiente por el origen, pendiente medida a partir del eje X y pendiente desde un punto base. ¿Okay? Esto, bueno, es otro tema, solo lo mencionamos para que se vea que están disponibles. La prueba de la característica diferencial, inyectando las 6 corrientes para un transformador, un relé de 2 devanados. Podemos dibujarla automáticamente y hacer los ensayos a distintos niveles o valores de corriente de la característica. Acá las líneas verdes son la tolerancia que hemos definido
y la roja es la característica teórica ideal donde debería operar el relé diferencial. También podemos hacer pruebas de bloqueo de segundo armónico, donde vamos a dejar una corriente fundamental fija y vamos a hacer un incremento o una rampa, ya sea ascendente o descendente, de contenido de segundo armónico. Si es, el sistema es a 60 Hz, entonces vamos a dejar una corriente fija, frecuencia fundamental de 60 Hz, o si es 50, pues también a 50. Y así vamos agregándole componentes de segundo armónico hasta que el relé se bloquea y quita el disparo, o el relé está bloqueado y entonces se desbloquea y emite el disparo. Podemos hacerle los dos tipos de inyecciones para hacer el ensayo de la prueba de bloqueo de segundo armónico. Así que bueno, resumiendo, deberíamos hacer todas estas pruebas a una función diferencial para que evaluemos completamente todo el espectro de posibles escenarios, empezando con la prueba de estabilización, donde le inyectamos una corriente nominal o una falla pasante y el relé no debe disparar. En otra prueba debemos medir los tiempos de disparo, donde mediríamos más el tiempo de procesamiento de relé y el contacto de salida, ya que no tiene retardo intencional. También debemos determinar el arranque del elemento diferencial o pick-up, que es la palabra en inglés para fallas trifásicas y monofásicas. Debemos hacer la prueba de la característica de la pendiente y determinar que por debajo de la característica no dispara y en la característica y por encima sí dispara. Hacer los bloqueos de armónicos, donde sabemos que tenemos bloqueos por segundo armónico y cuarto y quinto normalmente, un relé diferencial de transformador. Y finalmente hacerle puntos de disparo en la pendiente por encima y por debajo. Así que esta es la presentación que queremos compartir con ustedes sobre criterios de ajuste de la protección diferencial. Cualquier pregunta que tengan, pues por favor háganosla llegar a través de la plataforma. Un abrazo y muchas gracias.